quemando, su fuego santo, puedo sentir. Hola familia de Fuego, Dios los bendiga, los cuide, los guarde, los llene de su inmenso poder. Hoy estamos aquí en Fuente de Vida, Proyecto 21, programa Café con Fuego, gozándonos, deleitándonos y pues como siempre hay que hacer algo para que lleguemos puntual. Perdón a la familia que nos está viendo, aquellos que están comiendo, a los de los tianguis, aquellos que están, ¿en dónde? En el sitio de taxis, los que están en las aplicaciones, los que están, no sé, repartiendo pizzas, haciendo todo aquellos que nos escuchan, Dios los bendiga, ¿no? Y a toda la península. ¿Cómo ve, mi querido pastor? Mándale, saludos. Sí, Dios les bendiga a todos. Estamos contentos por estar nuevamente aquí con ustedes y que nos haya abierto nuevamente las puertas de su casa a través de esta sintonía Radio Fuente de Vida 100.1 FM. Dios les bendiga a todos y les mandamos un cordial saludo a todos los que nos alcanzan a escuchar a través de esta sintonía por ejemplo en los poblados o en los municipios de Chetumal, Carrillo Puerto, Tulum, la isla de las Golondrinas, Cozumel. Dios les bendiga en Playa del Carmen, en el puerto de Chiquilás, Solferino, Cantunilquín. Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos han abierto la puerta de su casa para sintonizar Radio Fuente de Vida 100.1. Estamos contentos y agradecidos sobre el Señor por esta oportunidad que nos da de poder estar transmitiendo desde la ciudad de Cancún aquí con ustedes. Y Dios les bendiga y buen provecho, y esperamos de que sea de grande bendición este tema que tenemos preparado para ustedes. Dios les bendiga. Amén, amén. Es una bendición poder estar nuevamente, ¿verdad? Saludándoles aquí, Pastor Oliver, ministrando y trabajándole y sirviéndole al Señor en Playa del Carmen, ¿verdad? Entonces aquí compartiendo, los que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Sigan la transmisión, Proyecto 21, Fuente de Vida, y compartan esa transmisión. Seguramente es de bendición. Todo lo que tratamos de compartir aquí es para edificar, amén. Así que tenemos un tema algo especial, ¿verdad? Habla acerca del siervo infiel y la diferencia entre un siervo infiel, características y cómo identificar si estamos siendo fieles o no, ¿verdad? Entonces, pues vamos arrancando con el tema, Pastor Víctor. No, de lleno, cuando tú te das cuenta, y dije, ok, porque si se dan cuenta, bueno, ahorita vamos a dar el texto bíblico, primero empieza el siervo fiel. Pero dije, ¿por qué primero el infiel? Pues es para ver, ¿no? Realmente en dónde estamos haciendo, cómo estamos trabajando, qué estamos actuando y dónde estamos parados. Porque hay que ver primero para poder sanar lo malo y después ver lo bueno. Y por eso hoy empezamos con este tema. ¿Le pusiste algún tema en particular? ¿O así le pusiste como siervo infiel? Sí. No, pues realmente, no, a veces la infidelidad, ¿qué es? ¿No? El dejadez, el no interesarte, el no querer ver las cosas, el no tomarlo a pecho, darte igual, ser indiferente. Y muchas veces hay situaciones dentro de nuestro corazón que somos infieles o que no le damos la importancia que debe de tener Dios a nuestra vida. Y mucho más cuando ya se le abrió la puerta de su corazón, lo dejaste entrar, reinó contigo, cenó contigo y de repente... ¿Dónde está? En la mañana en Bocado de Pan escuchábamos, ¿no? Como la esposa de Oseas, ¿no? La prostituta, aunque le dieron vida, le dieron todo aquello que se necesitaba para como mujer, le dio igual y se fue otra vez a prostituirse. Y muchas veces Dios nos ha cuidado, nos ha guardado y nos ha dado cosas para cuidar y Amén. No lo hacemos como debe de ser. Adelante, abro micrófonos. Sí, adelante. Así es. Yo creo que es tremendo este tema, mi querido Oliver, este tema que estamos hablando, sobre el mayordomo fiel. Y yo creo que esta parábola está dirigida específicamente a los cristianos, a los que han recibido a Cristo en su corazón, y habla sobre este personaje, el del mayordomo infiel. Pero aquí vemos cómo es que los apóstoles le preguntaban, Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o también para todos? ¿Verdad? Ajá, esa es la pregunta exacto. que hacía los apóstoles, ¿verdad? Pero esta pregunta muestra algo importante. Los discípulos querían saber si las advertencias de Jesús eran solo para los líderes o para toda la gente. Entonces, la respuesta de Jesús fue directa, fue totalmente directa sobre este tema. Presenta una parábola que enseña que todos somos responsables ante Dios, pero quienes reciben más responsabilidad también tendrán mayor bendición y rendición de cuentas. Wow. Entonces, esto es tremendo, ¿verdad? Es tremendo lo que nos está haciendo la advertencia, las escrituras y lo que hablaba el Señor Jesús, que el que recibe más va a entregar cuentas. Entonces yo creo que como cristianos hay que tener mucho cuidado porque a veces estamos pidiendo, Señor, bendíceme, pero debemos estar conscientes de que al quien se le da más va
entregar más se le cuentas. demanda, ¿no? Más se le demandará. ¿Cómo ves, exactamente. Pastor Oliver? Sí, es un tema, yo creo que va enfocado, ¿no? Para pastores, líderes, los que ya sirven en una iglesia, Amén, los que amén. tienen un ministerio y que tienen, de cierta manera, vamos a decirlo, un nivel de autoridad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos llama o nos trae y nos toma como siervos fieles, quizás al estar sirviendo, al estar asistiendo a la iglesia, al estar, bueno, ya vimos la fidelidad, Dios ve la fidelidad y sigue añadiendo. Ahora tiene el privilegio de poder servir, decimos, ¿no? De una manera. Y luego se le encarga y se le delega más autoridad para decir, bueno, ahora tú vas a estar a cargo de un grupo de esto, o vas a estar a cargo de una célula, o vas a estar a cargo de ¿qué será? De los varones, de las mujeres, de la alabanza, y empiezas a crecer en el liderazgo, ¿no? Pero a un rasgo que Dios busca dentro de nosotros, en nuestro corazón, es precisamente la fidelidad. Si no hay fidelidad, no puede venir lo siguiente. El problema es que a veces sirviéndole a Dios podemos volver o caer en la infidelidad y volvernos siervos infieles a causa de no poder estar en esa situación. Fíjate que yo estuve en el servicio activo de la Marina, ¿verdad? En la Armada de México, y había un código de disciplina que me quedó muy grabado, que dice: mandará mejor quien mejor sepa obedecer. ¿no? Wow, dilo otra vez, Mandará mejor quien mejor sepa obedecer. Entonces, si no has aprendido a obedecer, no vas a poder estar en un lugar de autoridad, ¿no? Y eso aplica, o sea, pareciera, dice, bueno, eso lo aprendiste en la Armada, sí, pero aplica, es como una ley donde en la iglesia sucede lo mismo. Si tú no has aprendido a someterte, a obedecer a Dios, a someter a obedecer, ¿cómo se dice? Someterte a tus autoridades, a sujetarte a las autoridades superiores, difícilmente vas a saber manejar ahora un nivel de autoridad, ¿no? Entonces, y por ahí yo creo que va, ¿no? Ahí va el asunto cuando ya tenemos gente a cargo, ¿verdad? Cuando ya tienes una responsabilidad, más es cierto, tienes ahí cierta autoridad sobre algunas personas, ¿verdad? Pero también, como decía el pastor Eliezer, Dios te va a demandar y te va a pedir, te va a pedir cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Y ahí es donde debemos de tener cuidado de que nuestro corazón no se desvíe, ¿verdad? Porque entonces podemos perder lo que Dios nos ha añadido y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Así es. Y luego se vuelve rutina, porque cuando ya lo haces constante, el mayordomo sabe qué tiene que hacer, ¿no? Claro. Qué haceres, pero aquí dice dónde lo encontraré, qué estará haciendo y cómo lo estará haciendo, ¿no? Y a comparación del, y ahorita nos va a hablar un poquito del fiel, qué es lo que hacía, cómo lo hacía, y el infiel cómo fue, que ya le fue dejado, fue demeritando y fue haciéndolo menospreciando las cosas. Y esto es lo que queremos, que hoy se encienda el fuego, que se encienda nuestro corazón y tratar de ser fiel en lo que tenemos, porque dice que si en lo poco, en lo mucho te pondrá. Exacto. Y es correcto, cuando te da mucho, todos quieren tener mucho, pero ni siquiera saben, ¿no? A lo mejor hay personas que quieren tener una congregación de 100, 200, 300 personas y tiene como 12 borreguitos o 8 borreguitos y todos descarriados y no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo te voy a dar 100? ¿Cómo te voy a dar 500? ¿No? En cuestión de la construcción, en cuestión de lo económico, en cuestión de lo material, ¿no? En cuestión de lo social. Dice, si no puedes hacer tan poco, ¿cómo te voy a dar más cosas? Y si te las damos, ¿seguirá siendo tu fidelidad igual? Claro, eso es lo que habla 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, cuando Pablo le habla a Timoteo, ¿no? Y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a ¿quiénes? A hombres fieles. Hombre, sí. ¿Ok? Dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces tiene que haber un testimonio para que ahora tú puedas recibir una autoridad delegada. Pero algo que tenemos que entender es que Dios nos llama como siervos. Nuestro trabajo es servir, ¿verdad? La gente no es de nosotros, no somos dueños de la gente, ni somos dueños del lugar, ¿verdad? O de la iglesia como pastores. No es que seamos el dueño. Y eso es lo que debemos entender, que somos siervos, venimos a servir. Dios vino, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino a servir y no para ser servido, siendo Él el Rey de Reyes. Él vino ¿a qué? A servirnos. Nos vino a enseñar y a marcarnos la pauta de qué es lo que nosotros debemos de hacer. Así que nosotros, estando en autoridad, pero servimos a la gente. ¿Por qué? Porque hay alguien que es el dueño de donde nosotros estamos, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, desde ahí creo que parte, ¿verdad? La que debemos de entender que no somos nosotros dueños de la iglesia o dueños de la gente, sino que le servimos al dueño, le servimos al Señor, ¿verdad? Y Él es el que nos encargó esa responsabilidad. Así es, mi querido Oliver, es tremendo lo que estabas
comentando, porque Jesús habla del mayordomo encargado por su Señor. Exacto. De cuidar la casa, de alimentar a los Exacto. siervos a su tiempo. El mayordomo representa a los líderes, como tú estabas mencionando, a los líderes espirituales, a los pastores, a los maestros, en general a cualquier creyente que tiene responsabilidad dentro de la obra de Dios. Exacto. O sea, eso es lo que el Señor está encargando aquí y está hablando sobre el mayordomo. Ser mayordomo significa que administramos algo que no es nuestro. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Y esto se aplica para todo creyente. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Nuestra vida, nuestros dones, nuestros conocimientos, nuestro ministerio, nuestras responsabilidades. El siervo fiel es aquel que cumple su tarea incluso cuando su Señor no está en la casa. Entonces, yo creo que nosotros como creyentes también debemos de tomar en cuenta que nuestra vida es de Dios, la vida que nosotros tenemos, y Dios nos los ha dado para que nosotros la cuidemos, para que nosotros también veamos por nuestra salud, ¿verdad? Porque en realidad yo creo que a veces nosotros descuidamos ese tema de nuestra salud, y como cristianos yo creo que también nosotros debemos de ver por nuestra salud, por nuestros dones. ¿Qué es lo que el Señor te ha dado en el transcurso de tu vida, de tu caminar cristiano? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? Entonces, si Dios te ha dado dones, te ha dado conocimiento, ¿cómo lo has administrado? Que Dios te ha dado ministerio, ¿cómo es que tú lo has administrado? Nuestras responsabilidades en la casa. Es muy importante que nosotros velemos por esos ministerios, esos diferentes dones que el Señor nos ha dado, o cómo tú lo has administrado. ¿Realmente sientes que has sido un buen administrador? O porque realmente es tremendo esto, ¿verdad? Es tremendo lo que nosotros estamos viendo, porque sinceramente está hablando del mayordomo fiel. ¿Cómo estamos administrando todas las cosas que el Señor nos ha dado en el ámbito de nuestra vida personal y también en el ámbito espiritual, que es en la iglesia, ¿verdad? Y en nuestra vida personal, pues el Señor nos da ministerio de alabanza, de adoración, ministerio de cántico, ministerio de alabanza, de profecía. O sea, tenemos muchos dones en nuestra vida personal, pero también en la iglesia hay mucho trabajo también que el Señor nos encomienda que nosotros hagamos. Y así como nuestra vida espiritual, también en nuestra vida personal, también en la vida ministerial, ¿cómo nosotros estamos administrando las cosas? ¿Como mayordomos fieles o estamos descuidando parte de nuestra administración? No, ¿en qué área? Y cuando tú ves que el mayordomo es infiel, ¿sabes qué es lo que empieza a suceder? Inmundicia, inestabilidad. Empiezas a ver que nada está en orden, que todo está desordenado, porque un mayordomo fiel, ¿qué es lo primero que hace? Ordenar, ver que esté limpio, que se cumpla lo que está pidiendo. Y decía en Éxodo 40, me encanta, cuando Moisés hizo conforme a todo lo que Dios le pidió y lo hizo, se desató la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque era un mayordomo fiel. Pero imagínate si fuera infiel, jamás hubiera visto la gloria, su poder. Y a veces queremos ver poder y gloria, pero no hay orden, no hay esa diligencia para poder hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Y ahí es donde merma y dices, es que no sirve. No, el que no sirve es uno, porque ahí la palabra dice, si no sirve, pues nomás, ¿no? Te vuelves infiel, te vuelves malo. Entonces ahí es donde empezamos a chocar. Y por esto es la reflexión de hoy, ¿no? Que tratemos de quitar esa dejadez y seguir las ordenanzas de Dios para no caer en una infidelidad. Adelante. Sí, prácticamente la diferencia, ¿verdad?, entre el siervo fiel y infiel es, como decías, es la actitud que viene desde el corazón, ¿no? Nuestra actitud va a mostrar, ¿verdad?, qué hay en nuestro corazón. Entonces vemos en esta enseñanza, por ejemplo, en Mateo, que está en Mateo capítulo 24, del versículo 45 al 51, es que está plasmada esta parábola, ¿verdad? Pero en el versículo 48 menciona, mi Señor tarda en venir. Bien. ¿Ok? Y de ahí es donde proviene que muchas veces caemos en el que Cristo todavía no viene, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan diciendo que Cristo viene? ¿Y eso qué produce? Desconfianza y la tentación que está al margen de la gente. Hay gente que dice, bueno, hay chance todavía de arrepentirse, ¿no? ¿Y qué pasa al tener ese pensamiento de decir, Cristo, todavía no, todavía viene, todavía falta para que Cristo venga? Lo primero que hace es que descuida uno su vida espiritual, ¿verdad? Y nuestra relación con Dios empieza a enfriar, a distanciarse, porque llegamos a pensar
nos relajamos, ¿no? Y llegamos a pensar que Cristo quizás todavía no viene, que Él tarda en su venida. Sin embargo, no es de esa manera, ¿verdad? En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice que el Señor no tarda su promesa, sino que es paciente, ¿verdad? Entonces debemos de vivir más bien como Cristo, como que si Cristo viniera hoy, como que si Cristo viniera mañana, que nos encuentre haciendo lo que nos mandó a hacer, ¿verdad? Sirviéndole, siendo fieles en nuestro corazón y no confiarnos. Si nosotros nos agarramos de la idea de que Cristo tarda en venir, eso nos va a llevar, o gente que está al borde ya del desánimo o de tirarse al mundial, ¿verdad? De decir, exacto. Me da tiempo para ir a darme mi vueltecita y volver, un ¿no? billetito más, una copa más, luego más, le sirvo a Dios, hay tiempo todavía, estoy joven, o no sé, ¿qué pudieras llegar a pensar, no? Pero lo cierto de todo esto es que no hay tiempo. Debemos nosotros de trabajarle al Señor, de servirle a Dios como que si hoy fuera el último día, dar el todo de nosotros. Y eso es algo, ¿verdad? Que Dios siempre nos pide incluso más, ¿verdad? Si solamente haces lo que se te pide, dice la palabra, entonces ¿qué de bueno haces? Debemos de hacer todavía más, ir y dar la milla extra que Dios nos pide, pero sí, todos los días, ¿no? El no quedarnos quietos de que ya relajarnos. Platicaba con unos hermanos y les comentaba acerca de David, que el momento en el que David pecó fue precisamente cuando se quedó de ocioso en el palacio, correcto, ¿verdad? Por no ir y hacer lo que tenía que hacer, por no ir y estar donde debía de estar. Exacto, y tenía que estar allá en el monte, ¿verdad? En el lugar de guerra donde estaban los ejércitos, pero no estaba ahí, sino que se quedó en su casa. Ya de haber dicho, bueno, hoy me relajo, hoy me quedo. Y ahí fue donde vino su caída, ¿verdad? Por estar ocioso. Entonces sí, a veces es un peligro, ¿no? El decir, todavía falta. Tremendo. No lo voy a hacer ahora. No, todavía. No, ahí es donde está el error. Ahí es donde nosotros podemos ser tentados y caer en el momento menos esperado. O Cristo viene, o si tú te quedas de ocioso pensando que no va a pasar nada, en ese momento puedes estar caminando hacia tu caída, hacia tu perdición. ¿Por qué? Porque el diablo es paciente. Así es. El diablo busca en qué momento, te descuidas, en qué momento te relajas para ir sobre ti, ¿no? Dice que anda como león rugiente viendo a quién. Así, anda cazando, anda viendo en qué momento te descuidas. Y más cuando tú has entregado tu vida a Dios y de manera le sirves, ¿verdad? Y vas a ganar almas, vas y predicar el evangelio. El diablo también anda buscando de en qué momento te descuidas para tumbarte, porque no le conviene que tú le sirvas al Señor. Sin embargo, es donde nosotros debemos estar todo el tiempo alerta, todo el tiempo atentos, despiertos, ¿verdad? Activos en la obra del Señor, sirviéndole, como dice, como que si fuera hoy que Cristo va a venir. Si Cristo viniera hoy, ¿qué cuenta le daríamos? ¿Cómo nos encontraría? ¿Fieles o infieles? Así es, ¿verdad? Tremendo. Sí, entonces hay que examinar nuestra vida, nuestra relación, ¿verdad? ¿Cómo estamos llevando nosotros nuestro ministerio? ¿Será que el Señor está contento con lo que estamos haciendo? O no solamente contento con lo que estamos haciendo, sino contento con la forma en la que estamos haciendo las cosas. Correcto. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Será que lo estamos haciendo de la manera en la que a Dios le agrada? ¿Será que esa es la manera que Dios quiere que hagamos las cosas? ¿O lo estamos haciendo a nuestra manera, como nosotros queremos? Mientras esté la voluntad de Dios, mientras nosotros estemos convencidos de que esto es lo que Dios quiere que hagamos y que es la manera en la que Dios quiere que hagamos, yo sé que tenemos el respaldo de Dios, ¿verdad? Pero debemos de cuidarnos para no desviarnos de la voluntad de Dios y no caer en la infidelidad. Así es, mi querido Oliver, y yo creo que debemos de estar muy, muy, muy atentos sobre esta parte que estabas mencionando, Oliver, porque muchas veces caemos en la pasividad, como tú estabas mencionando, y es la pasividad que a veces pues ya muchas veces las cosas ya no las hacemos con la misma pasión, o sea, hacemos las cosas, exacto, lo que se nos ha dicho quizás en el ministerio por nuestros pastores, pero ya no lo hacemos con la misma pasión. Exacto. Entonces ahí ya prácticamente estamos cayendo en una pasividad. Ya las cosas ya no las hacemos con la misma pasión con la que lo hacíamos antes, y entonces caemos en la pasividad. Pero es tremendo esto, porque el Señor Jesús dice que su cruz de Él es ligera y fácil. Pero muchas veces, ¿por qué? A veces nosotros cuando caemos en la pasividad, pues queremos soltar la cruz. Y es algo tremendo, porque si nosotros soltamos la cruz, pues el enemigo nos va a poner su cruz.
Y la cruz del enemigo no es nada fácil llevarlo, porque en la de él es algo terrible, es donde hay drogas, o sea, muchos pensamos de que allí en el mundo las cosas se viven fáciles y solo es fiesta y parranda, mas sin embargo no es así. Al final. Hay mucho es sufrimiento, trágico. mucho dolor, mucho lloro, mucha tristeza. Y si nosotros soltamos la cruz de Cristo, el enemigo va a poner algo más sobre nosotros. Entonces es ahí donde dice, uno cae en infidelidad, uno empieza a cometer pecado. ¿Por qué? Porque ya el enemigo ya empezó a poner su carga sobre el cristiano. Pero nosotros debemos de estar conscientes de esto para que nosotros no caigamos en la pasividad, sino que vayamos siempre adelante, como lo hizo este mayordomo que dice que la bendición que recibió este mayordomo. Jesús dice, bienaventurado el siervo que cuando su señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo le iba a hallar haciendo? Que iba a estar sirviendo, iba a estar preparado como desde el primer día, como decías tú, mi querido Oliver, como desde el primer día él estaba trabajando. Y a él no le preocupó si su señor estaba por venir. Claro. No, como a veces escuchábamos en muchas iglesias que decían, hermanos, vamos a servir al Señor porque Cristo viene. Yo no estoy diciendo que está mal, pero muchos a veces estaban en pasividad y cuando escuchan de que Cristo viene, ahí se ponían, pero pasa la semana, se olvidan de que van a llegar a la iglesia. En el año 2000, ¿no? Se Todos, olvida. va a venir, se va a destruir el mundo. Ahora sí quiero En el servir. 2012, ¿no? Exacto, no. Y entonces, nosotros estamos conscientes de que Cristo va a venir por nosotros, va a venir por su iglesia, va a venir por su pueblo. Pero ¿cómo debe ser o cuál debe ser nuestra actitud? Es como este siervo. La bendición no es solo el reconocimiento, sino una mayor confianza. Entonces, cuando nosotros servimos al Señor y en cualquier momento, a pesar de que Él no está, tratamos de hacer las cosas bien, de lo que Él nos ha encomendado con la misma pasión y trabajar en su obra, echándole todas las fuerzas del mundo, como decías, Oliver, como si fuera nuestro último día. Entonces el Señor ahí añade, dice como las otras de las... ¿Cuál era la parábola de la...? Ay, se me fue. ¿De las vírgenes? No. Ahorita yo recuerde. Sí, entonces es más bien que nosotros debamos estar con la conciencia de que Cristo pronto viene. No confiar, porque ese fue el primer error que cometió el siervo que habla Jesús en la parábola, que él decía, el siervo tarda en venir. No tarda, Cristo pronto viene. Así y debemos estar nosotros activos, comenzando cada día, ¿verdad? En qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer para Cristo. Entonces, otro error que llegamos a cometer cuando ya estamos en un lugar de autoridad, ¿verdad? Es que comenzamos en lugar de servir a dominar. Wow. En el versículo 49 de Mateo, capítulo 24, el versículo 29, dice que el siervo decía, y comenzaré a golpear a los consiervos, ¿no? Entonces está hablando de que él quería ejercer dominio sobre los demás. El siervo infiel, ¿qué hace? Maltrata a otros, usa su posición para dominar, pierde el corazón de servicio, ¿verdad? Y usa su posición para beneficio propio. Wow. Entonces, no es de que, yo ya soy un líder y quiero que me sirvan, ahora sí, a ver, tráeme esto, tráigame el otro, vayan de aquí, vayan para allá. No, porque el líder es el que pone el ejemplo primero, el que decir, vamos, hagamos esto para el Señor. La palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer como para el Señor. Todo lo que hagamos debe de glorificar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, todo debe glorificar a Dios. Entonces, mientras el nombre de Dios sea glorificado en todo lo que hacemos, yo creo que podemos estar bien con Dios, ¿verdad? Pero Dios no se va a glorificar en alguien, un líder que es altivo, un líder que es orgulloso y que sobre eso o abusa de su posición sobre otros hermanos, ¿verdad? Entonces, no es la forma en la que Dios quiere. Por eso dice que Él vino a servir, Él era el maestro y Él vino a servirle, Él vino a lavarle los pies a sus discípulos, para que los discípulos hicieran lo mismo con los demás y que le enseñaran, y que ese principio hasta el día de hoy sigue vigente, que nosotros venimos a servirle, y a los que están bajo nuestra
nuestra responsabilidad, por decirlo de esa manera, es servirles a ellos, ayudarles a ellos y que ellos conozcan a Dios, que ellos puedan acercarse a Dios, ¿verdad? Que eso es lo que Dios busca. Entonces, no se trata de ejercer dominio sobre la gente. No, en el mundo es así. En el mundo tú eres un líder, eres gerente, tienes cargo. ¿Y qué es lo que haces? Traes a la gente aquí para allá, usas y impones, ¿verdad? En lugar de dar ejemplo, en lugar, ¿no? Y ya la autoridad se gana con un título académico. Tú puedes llegar y entrar a ser gerente de un restaurante porque traes un título académico, pero no porque haya sido preparado, no porque haya sido académicamente tal vez. Pero cuando ya estás con la gente, ¿verdad? La gente se va más por aquel que entiende, que tiene experiencia, porque comenzó desde abajo siendo un siervo, porque aprendió y conoce. Él y yo lo he escuchado incluso en el trabajo, cuando dicen, ¿cómo le llaman? Es gerente, es director, pero de academia, o sea, por academia, no tiene experiencia. En cambio, cuando ponen a un director que empezó desde abajo, dice, sabe lo que es estar ahí abajo, sabe lo que es estar acá, él nos entiende. Entonces es más empático, entiende más y ve de ayudar a la gente, y la gente se motiva a decir, vamos a sacar el trabajo porque por el director es esto, porque entonces el trabajo de un líder yo creo que es motivar a los de abajo, ¿verdad? O no a los de abajo, sino a los consiervos, como dice la palabra, a que ellos también les sirvan a Dios con pasión. Cuando ya no hay pasión, como decías, Pastor Eliezer, ya no haces más, solamente haces lo que se te pide. Lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, voy a limpiar porque es lo que me toca, porque me toca en el rol, porque no hay pasión, ¿verdad? Pero cuando hay pasión, no solamente vas y limpias, sino que haces otra cosa más. Das la milla extra, pero porque hay pasión en ti y no es necesario que te lo digan, sino que tú tienes iniciativa, tú vas y lo haces, ¿verdad? Y eso es lo que te va formando, y eso es lo que va formando en ti un liderazgo. El servicio es lo que va provocando y formando en ti que un día tú puedas estar en la autoridad y que también puedas enseñarles a otros, ¿verdad? Como Cristo lo hizo, humillándonos, sirviendo, para que el día de mañana tengas un liderazgo eficaz. No, y yo también lo que quería comentar, porque cómo es que entra la infidelidad, ¿no? Si tú eres fiel, ¿cómo es que entra la infidelidad, no? Y primeramente es con la queja. Cuando tú te empiezas a quejar de todas las cosas que están sucediendo, ya empiezas a desenfocarte. Luego, si tengo autoridad, voy a imponer, ¿no? También esa es una parte en donde tú ya te sientes superior a los demás. Entonces, pues eso le pasó al enemigo, se sintió superior a todo y papitas fritas para abajo se me va, ¿no? Entonces, es una realidad. ¿Cómo es que empieza la infidelidad, no? En la queja, en la indiferencia, y cuando tú piensas que estás haciendo mucho más y no te lo reconocen. Cuando quieres un reconocimiento de las personas y no esperas el reconocimiento de lo que ya te dieron, ¿no? Y a mí yo recuerdo esta parte en donde había una historia, ¿no? De dos granjeros que tenían 10 hectáreas y cada uno le tocó sembrar, ¿no? En el primer año hubo sequía, no hubo nada, en el segundo hubo sequía, no hubo nada, en el tercer año hubo sequía. Y uno de ellos dijo, bueno, en el cuarto pues nada más hago la mitad, ¿para qué hago todo? No llovió, hubo sequía. En el quinto hubo igual sequía, dijo, no, ya para qué lo hago. Pero en el séptimo año, cuando llovió, ¿quién crees que fue bendecido? El que hizo sus hectáreas. El otro no recibió nada. Y hoy estamos en la actualidad. Hay gente que quiere recibir, pero no ha hecho esa milla extra. No ha sido continuo. No ha estado en esto, ¿no? Gente que toca, que puede tener grandes dones, talentos, haciéndolos, y los ves, ¿no? Y no por menospreciar, ¿no? Yo no me imagino al pastor Eliezer cantando en los camiones unas cumbias del mundo, o sea, yo no me lo imagino, porque el talento fue dado para Dios. Entonces, hay gente que predica muy bonito y se vuelven motivacionales. Hay gente que tiene esa naturaleza para llamar a la gente y está viendo multiniveles en vez de estar viendo lo que es de Dios, ¿no? Hay gente que tiene liderazgo y está tratando de meterse en un partido político, pero Dios le ha dado todas esas características, todos esos dones, ¿dónde los han dejado? Y exactamente, pues es que como veo que no cae lluvia, como veo que no funcionó lo primero, Dios me ha dicho grandes cosas, pero no veo claro, empieza la queja, la indiferencia, la superioridad, porque tiene el talento y dice, pues si aquí no me valen, pues me voy a otro lado. Y está tremendo todo esto, ¿no? Entonces hay que saber, ¿no? Y Dios te ha dicho, te lo ha dado para que sirvas, porque acá estamos hablando de servidumbre.
de personas que tienen ese poder, ese talento. ¿Dónde lo estás poniendo? Ahora aquí en el panel, nosotros ¿dónde lo estamos poniendo? Que si hoy viene Dios que nos agarre confesados, estamos en Fuente de Vida predicando, echándole chispa, echándole candela. Adelante. No, es tremendo, mi querido Víctor, es tremendo porque aquí vemos que Jesús dice sobre los siervos fieles, la bendición no es solo el reconocimiento, sino una mayor confianza. Así es. El Señor dice lo pondrá sobre todos sus bienes. Y eso es lo que hizo sobre el comentario que estábamos haciendo, que estábamos hablando sobre los talentos, ¿verdad? Eso es lo que hizo el Señor con los hombres que les tocó los talentos, ¿verdad? La parábola de los talentos. Dice la escritura que al que le dio uno, pues lo escondió, porque quizás por miedo o por muchas cosas que quizás él no quería administrarlo, ¿verdad? Pero los otros fueron buenos administradores y el Señor les multiplicó, les dio el doble de lo que ellos tenían. Entonces, el Señor lo pondrá sobre todos sus bienes. Y esto es un principio espiritual. La fidelidad en lo pequeño abre puertas a responsabilidades mayores. Y es muy importante, la fidelidad en lo pequeño abre puertas a responsabilidades mayores. Dios observa cómo administramos nuestro tiempo. ¡Aleluya! Dígale, tiempo. Dios observa cómo administramos el tiempo, el servicio, el amor hacia otro. Háblanos, Padre. Las oportunidades espirituales, la recompensa divina no siempre es material. Muchas veces se manifiesta en mayor comunión con Dios y en más responsabilidades en su obra. Es tremendo lo que hoy estamos viendo sobre este tema y yo creo que el Señor está hablando a muchos que se han encontrado así como pasivos o quizás por X motivo han dejado de quizás de llegar a una iglesia o han hecho las cosas quizás porque se lo han impuesto o por una responsabilidad que han tenido en la iglesia para que no se enoje mi pastor, para quedar bien con el pastor o con la congregación lo hacen, mas sin embargo no hay esa pasión con la que tú empezaste y es muy importante de que tú le pidas al Señor esa pasión, que Él vuelva a regresar en nosotros esa pasión y que le echemos todos los kilos, como decía el pastor Oliver, como si fuera la última vez, que nos haya trabajando en la obra del Señor como este siervo fiel, ¿verdad? Que no seamos como este insensato, sino como el siervo fiel, que nos haya trabajando en su obra con todas las fuerzas del mundo. Y yo quisiera que realmente el Señor nos encuentre así, ¿verdad? Porque nuestra recompensa va a ser seguro. Mas sin embargo, si Cristo viene y nos encuentra como en un estado pasivo, ¿qué será de nosotros? En tu hamaca. Aleluya. Será tremendo. Sí, y es que yo creo que no solamente el estado pasivo, Pastor Eliezer, sino muchas veces no solamente que estemos pasivos, sino que estemos haciendo las cosas. El problema es con qué intención las estamos haciendo. Porque probablemente salimos y hacemos y hay mucho que decir, ¿va? No tenemos mucho tiempo ahora, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, mira, yo conocí ay, Dios mío, no. Mira, la intención del corazón, sí, yo creo que no. Mejor en otro tiempo lo hablamos y no sé si sea prudente mencionarlo, pero es que a veces la fidelidad pensamos que solamente viene de afuera y no es cierto. Dios está hablando aquí de gente que está dentro de la iglesia, que está ahí, que incluso está sirviendo, pero su corazón no es fiel. ¿Y cómo? Pero si ya está sirviendo, sí, pero ¿con qué intención lo está haciendo? ¿Qué es lo que hace? Seguramente lo está haciendo para Dios, o lo está haciendo para Él, o lo está haciendo incluso, y aquí un poco de cuidado, pero incluso quizás hasta para agradar al pastor, como dijeron ahorita. No se trata solamente agradar. Mira, si tú le agradas a Dios y estás haciendo la voluntad de Dios, tu pastor va a estar contento. Pero la mentalidad es agradar a Dios. Aleluya. Que en tu corazón esté agradar a Dios. Por consecuencia, el pastor va a estar contento porque te ve sirviendo, te ve preguntando, pastor, ¿qué más quiero hacer? Pastor, ¿qué más puedo hacer? Me gustaría aprender a hacer esto. ¿Cómo le hago? Mire, me pasó esto y el otro. Quiero hacer esto, quiero más. No, la pasión te va a empujar, te va a llevar a querer más. Mientras estés haciendo las cosas con el enfoque, exactamente, con el enfoque correcto, que es agradar a Dios, servirle a Dios, con la intención correcta. ¿Ok? Porque estamos hablando de que no solamente de que seas pasivo, sino que hagas las cosas, pero hazlas con la intención correcta.
¿verdad? Que es agradar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Cada uno de nosotros ha sido llamado con un propósito, ¿verdad? Y la voluntad de Dios es que ese propósito se cumpla, que ese propósito, que cada uno de nosotros camine en ese tiempo, en ese propósito, ¿sí? Así que yo sé que Dios va a hablar a tu corazón, que el Espíritu Santo va a comenzar a ministrar en tu corazón, ¿verdad? Así es. Para hacerte, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu es el que nos redarguye de pecado y de juicio. Si estamos haciendo algo malo, Dios te va a hablar, el Espíritu Santo te va a hablar, pero no ignores cuando Él te hable, cuando Él te diga, no es así. Esto tenemos que corregir, esto tienes que hacer, ¿verdad? Y entonces, servir a Dios con la intención del corazón correcta. Amén, amén. Así es, mi querido Oliver. Aquí vemos rápidamente para ya terminar, porque ya vamos a entrar en el tiempo de la oración. Sobre el peligro del siervo negligente, era el siervo malo piensa, mi señor tarda en venir. Eso es lo que hacía el siervo malo, mi señor tarda en venir. Cuando una persona piensa que Dios tarda en actuar, comienza a relajarse espiritualmente. Yo no sé si tú lo estás haciendo, pero esto es parte de lo que este tema nos está hablando. Cuando una persona piensa que Dios tarda en actuar, comienza a relajarse espiritualmente. Las consecuencias son claras: descuido espiritual, abuso de autoridad, injusticias hacia otros, vida desordenada. El siervo empieza a golpear a los criados y a vivir en exceso. Esto simboliza cuando alguien usa su posición para dominar a otros. Y eso es lo que estábamos hablando, Pastor Oliver. Pierde la humanidad, vive sin temor de Dios. Entonces es tremendo lo que estamos viendo. ¿Cómo has estado tú, mi querido oyente, en esta tarde? ¿Has estado viviendo de una forma pasiva? ¿Has pensado que el Señor tarda en venir? Pero nosotros queremos decirte de que Cristo viene pronto. Y es muy necesario de que nosotros estemos a cuentas con Dios y que estemos con la misma pasión, sirviéndolo con todas nuestras fuerzas. Y con esto yo quiero terminar. Si nosotros tiramos la cruz de Cristo, el mundo va a poner su peso sobre nosotros. Así es. Y ahí es donde hay sufrimiento, dolor, enfermedad, tristeza, ruina, angustia. Yo creo que tú no lo quieres vivir. Mejor, si tú estás en una forma pasiva o has pensado tirar la toalla, toma nuevamente tu cruz y sigue sirviendo al Señor, porque el largo camino nos resta. No, tremendo, tremendo. Y pues ya la otra semana vamos a ver lo que es el mayordomo fiel, bien, qué es lo que pasa, porque también ahí, cuando tú eres fiel, realmente Dios da recompensas, muchas recompensas, ¿no? Así es. Y nosotros tenemos que entender, ¿no?, el otro lado de la moneda, porque pues cuando empieza la infidelidad, empieza el declive, empieza la decaída. Así como es. Persona, en lo material, en lo físico, en lo espiritual, en lo matrimonial, en todas las cosas. Y luego te preguntas, ¿por qué? ¿Cómo llegué? ¿Hasta dónde? Pues, ¿qué dejaste de hacer? ¿Qué se te olvidó hacer, no? Pero hoy queremos, como todos los viernes en Café con Fuego, que abramos nuestro corazón y decirle, Dios, ¿sabes qué? No he sido fiel, o hago las cosas nada más para agradar, o ya es una rutina, no me siento con ese fuego del primer amor como cuando te conocí, que antes caminaba, iba, hacía, no me importaba si estaba cerrado, si estaba lloviendo, no me importaba nada, y estaba gozoso y alegre. Y hoy que hago las cosas no encuentro esa alegría, no encuentro ese gozo, veo siempre problemas, siempre veo quejas, nada me embona, me agrada, todo está mal, ¿no? Porque realmente así sucede, ¿no? Y esta es el espejo en el cual te estás viendo. Por eso es el tema, para ver qué está haciendo, porque si está entrando un poquito de amargura, un poquito de dolor, un poquito de ira, de contienda, de chisme, es porque estamos siendo infieles, es porque nos estamos desenfocando, y hoy Dios quiere que nos enfoquemos. Y cerrar esas puertas, para que no haya algún lugar donde no darle lugar al diablo, claro. Hay que cerrar todas esas puertas. Mira, algo me dijeron que donde hay fuego, ahí está en la Biblia, en la isla de Malta, hubo fuego, salió una serpiente. Si tú le metes fuego a tu corazón, se sale todo aquello corrupto, todo aquello que no sirve, todo aquello que te está demeritando, ¿no? Pues a meterle tremenda fuego. Ilustración. Adelante con la oración, ya estamos cerrando, perdón. Ya aleluya. Muy bien, oye, vamos a cerrar nuestros ojitos allá. Si tú estás en tu vehículo, te invitamos a que tú te frenes y te parques por un momento, y vamos a hacer una oración para que Papá Dios active nuevamente esas fuerzas espirituales y que podamos seguir sirviendo con la misma pasión. Sí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta
preciosa tarde, Señor, nos acercamos delante de ti una vez más y te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú has abierto las puertas de este ministerio, Padre precioso. En este momento, a través de esta radio, Señor, hemos declarado palabra de bendición sobre cada oyente, Señor, y te pedimos que tú los bendigas. Te pedimos que su corazón, Señor Jesucristo bendito, sea nutrido, sea fortalecido con esta palabra que hemos estado hablando, Padre precioso, para que cada oyente, Señor Jesucristo, pueda volver su corazón a ti, pueda servirte con la misma pasión, pueda nuevamente volver a regresar al primer amor, Padre precioso. En el nombre de Jesús declaramos, Señor Jesucristo, fuerzas nuevas para cada oyente, fortaleza espiritual, un renuevo de tu espíritu, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, Señor, toda artimaña del enemigo deshecha, toda opresión, toda depresión, toda enfermedad, Padre, lo declaramos inoperante y declaramos bendición, declaramos tu presencia, declaramos fuerza, Señor, un avivamiento sobre cada oyente, Padre precioso, y un sentir fuerte de tu espíritu, Señor, para que te puedan servir con la misma pasión, Señor, y que cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, nos halles, Señor, como ese siervo fiel, Señor, y prudente y sensato, Señor, trabajando por tu obra, Señor, sirviéndote, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, poderoso Dios. Gracias te damos por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga, los cuide y los guarde. Saludos a todos. Ya nos mandamos saludos. Fuego.